Muy bien, hermanos, vamos a orar para empezar nuestra clase el día de hoy, ¿sí? Oramos. Bendito Dios, gracias Padre, te damos en este día. Gracias Señor por ser tan bueno con nosotros, Padre. Gracias Señor por tu siervo, Padre, con la disposición de enseñarnos para que nosotros crezcamos en nuestra vida espiritual, Señor. No solo para llenarnos de conocimiento, sino para que tengamos, Señor, como práctica, Señor, las enseñanzas de vuestra vida, Señor. Te ruego, Padre, sigue guiando nuestro corazón, nuestras vidas. Alimentanos cada día con tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te agradezco. Amén. Y hermanos, dejo con el pastor para que... Gracias, hermanos amados. Muy buenas noches nuevamente. Bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí y compartir una vez más la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a hablar de la santificación. Ahí hay unas fichas, o bueno, son diapositivas que, bueno, espero que esto pueda ayudar en algo, en vuestro conocimiento y en vuestro crecimiento, ¿no? Hermanos, bueno, empezamos. Hablando de algunas palabras relacionadas con la santificación. Unas palabras relacionadas con la santificación. En primer lugar, es la palabra santificar. Santificar, que significa poner aparte. Poner aparte. Y se relaciona con un estado de separación. Estos términos, estas cosas son muy conocidas por nosotros, ¿no? Simplemente es un repaso, un recordar. Entonces, se relaciona con un estado de separación, la separación del creyente de todo lo que está relacionado con pecado. Esta palabra santificar aparece 106 veces en el Antiguo Testamento y 31 en el Nuevo Testamento. Hay otra palabra, o la otra palabra es la palabra santo. Significa apartado. Es una de las palabras más usadas para definir lo que es la santificación o la santidad. Da a entender esta palabra, perdón, la condición del creyente separado de todo aquello que no es santo. Separado de todo aquello que no es santo, que es común, que es inmundo, que es sucio, pecaminoso. Esta palabra aparece 400 veces en el Antiguo Testamento y 12 en el Nuevo Testamento. Ahora, santo, la palabra, en relación con el creyente, no implica la impecabilidad de éste, ¿sí? No implica la impecabilidad del creyente. Uno ve la vida de los corintios, o de los corintos, perdón, y en los primeros versículos del capítulo 1, específicamente en el verso 2, ahí en 1 Corintios 1:2, el apóstol llama a los corintios santos. Y uno lee la carta a los corintios y se encuentra casi en cada capítulo un problema, y más de un problema, acerca de estos creyentes. Encontramos, por ejemplo, en el capítulo 1, divisiones, grupitos, oposición, como sucede en la política. Encontramos a gente poniendo su mirada en los hombres, contiendas, pleitos por seguir y agradar a los hombres. Encontramos menosprecio a los siervos que no tienen títulos seculares. Encontramos mayor atención a la sabiduría del mundo. Encontramos poca valoración a la palabra de Dios y a la sabiduría de Dios. Y así en los demás capítulos. En el capítulo 2 encontramos falta de convicciones bíblicas y fundamentales. En el mismo capítulo encontramos vidas, familias y ministerios fundados no en roca, como lo ilustra el Señor Jesús, sino en arena. Encontramos falta de control y dependencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Ahí uno va al capítulo 3, vemos ahí gente que, debiendo ser maestros, todavía se portan como niños.
gente que no está preparada para mayores desafíos ministeriales, vemos ahí entre los corintios, ¿no? Por eso el Señor, el apóstol Pablo le llama, soy niños, les dice, ¿no? Vemos ahí gente carnal, gente inmadura. Vemos discípulos de hombres y no de Cristo, porque hay un divisionismo respecto a quién pertenece. Jactancia de los líderes por su trabajo y trayectoria. Algunos tenían más alto concepto de sí que el que deberían tener, como el apóstol lo menciona ahí. En fin, y más adelante encontramos infidelidad en los capítulos posteriores, falta de transparencia en el liderazgo, mala mayordomía. En fin, también menciona de un miembro que vivía en inmoralidad. Hermanos, entonces vemos ese tipo de problemas y pecados en la vida de los creyentes de Corinto. Sin embargo, el apóstol dice a los santos que están en Corinto, a los santos. Entonces, eso no implica la máxima expresión de espiritualidad, sino es una posición. Es una posición. El creyente cuando se convierte es declarado santo, pero sigue siendo pecador. Y esa santidad que el Señor digamos, determina como una posición, no borra nuestra impecabilidad. Santo no implica la máxima expresión de espiritualidad, entonces. Santo expresa una posición del creyente delante de Dios, una posición, como mencionaba, ¿no? Una posición. Respecto a esto, seguramente usted conoce muy bien o se le enseñó en cuanto a la santificación, en cuanto a esos aspectos, ¿no? De la santificación. Primero es la santificación posicional, la santificación progresiva y la santificación final. Entonces, santo no implica santo expresa una posición del creyente delante de Dios. Una posición. Una posición. Ok. Algunos aspectos conceptuales de la santificación. Número 1, la voluntad de Dios es la santificación del creyente. Vamos leyendo, hermanos amados, los versículos. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. ¿Qué les parece si me ayudan leyendo los versículos? Este versículo, 1 Tesalonicenses 4, 3. Cualquiera. Primera Tesalonicenses 4, 3. ¿Ok? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Gracias, hermano. Muchas gracias. Entonces, es muy claro leer, interpretar este versículo, lo cual nos expresa la voluntad de Dios, el proyecto, el plan de Dios para con nosotros, nuestra santificación. Y lo aclara tan bien el Señor aquí en su palabra, que menciona incluso lo que debe suceder, lo que se debe hacer para una vida de santificación. Y el apóstol dice que os apartéis. Entonces, aquí al respecto. Esto de la santificación está desarrollada en 3 niveles, lo estuvo mencionando anteriormente, ¿no? Número 1 o 1.1, santificación posicional. ¿Sí, hermanos? Y esto es el estado en el cual Dios coloca al creyente en virtud de la obra de Cristo. El estado en el que Dios coloca al creyente en esa posición, lo posiciona o le da esa posición en esto de lo que es la santificación. Hermanos,
Cuando uno va o cuando uno lee la carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios, uno nota ahí no solamente la santificación como un acto de posición que el Señor ha dado al creyente, sino un sinnúmero de riquezas espirituales o bendiciones espirituales que menciona ahí el apóstol Pablo. Una maravilla, una maravilla. Dice el apóstol, según nos escogió, dice también para que fuésemos santos, dice en amor habiéndonos predestinado. Estoy en Efesios 1:4, luego 1:5, el 1:6 dice para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. Verso 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia. Verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Verso 13, a la última parte dice, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Ahora en el capítulo 2, dice el verso 1, y él os dio vida. Verso 4 dice al final, con que nos amó. El verso 5 se repite otra vez y dice al final, nos dio vida juntamente con Cristo. En el verso 6 del capítulo 2 dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En el verso 13 nos dice, a la última parte del verso 13, habéis sido hechos cercanos, dice el pasaje. El verso 14 dice, porque Él es nuestra paz. Verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios. Versículo 18, la última parte, dice, y los otros tenemos entrada. Bueno, dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada, dice el texto, verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. En fin, etcétera, etcétera. Habla el apóstol Pablo aquí en la carta a los Efesios muchas cosas referentes a las bendiciones espirituales, las riquezas espirituales en Cristo. Y uno de eso es habernos dado el Señor, otorgado en cuestión de posición, declarándonos santos, santos. Entonces, la santificación posicional, como leíamos ahí, es el estado en el cual Dios coloca al creyente en virtud de la obra de Cristo. El versículo citado ahí es 1 Corintios 1:30, un texto muy conocido. Dice el versículo 1 Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, note, justificación, santificación y redención. Santificación, aquí está hablando de una santificación experimental o práctica. Y esto tiene que ver con la manifestación cotidiana de la vida santa del creyente. Leí mal. 1.2, pasando a lo que es santificación experimental. Entonces hablamos primeramente de santificación posicional. Sí, posicional, que es el estado en el cual Dios coloca al creyente en virtud de la obra del Señor Jesucristo. ¿Sí? Estamos ahí, voy a ubicarme bien por acá. Ok. 1.2. Santificación experimental o práctica, lo que llamamos también santificación progresiva, ¿sí? Santificación progresiva. Hermanos, tiene que ver con la manifestación cotidiana, la demostración cotidiana de la vida santa del creyente.
Romanos 12:1 es un texto muy conocido, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Entonces, tenemos la consigna por parte del Señor en manifestar cada vez una vida de santidad. 1.3 es la santificación final. La santificación final. Es el estado perfecto perfecto que el creyente alcanzará en la glorificación. La santificación futura, la santificación allá con el Señor en el cielo. Miremos Efesios 5, 26 y 27. Voy a pedirle a otro hermano, otra hermana, que nos dé lectura a este texto. ¿Sí? Lectura a este versículo. Efesios 5, 26 al 27. Lo leo. Adelante, adelante, pastor. Dice así. Efesios 5, 26 y 27, ¿no? Ajá. Para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarle a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gracias, pastor. Note ahí la palabra a fin de presentársela a sí mismo. Ok. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, hermanos. Pastor Roosberg siempre resalta al final preguntas, cuando el tiempo ya se ha terminado y todos quieren irse a las 9:30. No lo sé todo. Estoy aprendiendo, como todos ustedes. Quizá ustedes saben más que yo y pueden agregar algo más al respecto. Pastor, cuando se refiere a, Sí. a correr, aquí lo tenía. Cuando se refiere a la santidad progresiva, es la que corremos día a día, ¿verdad? Claro, exacto. Ya. Ajá. Gracias. Ok. Hay un texto que el apóstol Pablo dijo a los corintios, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Parece que es 2 Corintios 7 por ahí. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Un progreso, un caminar que cada vez muestra una vida de santificación. Ok, hermanos. Bien. Entonces vamos continuando un poquito más adelante. Número 2, aspectos conceptuales de la santificación. 2.1, en relación a Dios. Hermanos, por causa de su santidad esencial, es decir, en Dios mismo, tanto como Padre, como Hijo y Espíritu Santo, la Biblia nos habla de que ellos eternamente, o Dios eternamente en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo eternamente, se ve allí en la Escritura la santidad. Levítico 21:8, Levítico capítulo 21, versículo 8, dice, dice así el versículo, le santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Entonces, un poco más adelante, Dios es santo,
uno ve ahí en el encuentro que tiene Isaías con Dios y vemos ahí un pronunciar, un hablar de los ángeles que están ahí alrededor y pronuncian, hablan acerca de Dios y dice, santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Dios es santo, el Hijo es santo, refiriéndonos al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo también recibe el calificativo de santo, de santo. Y Dios el Padre santificó al Hijo. Vemos nosotros ahí en Juan 10:36, aquello. Entonces, esto en relación a Dios, en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el aspecto de la santidad. 2.2. Dios santifica a otras personas. Vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Es un versículo bastante conocido también. 1 Tesalonicenses 5, 23. Se usa mucho este texto. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos aquí entonces que el Padre santifica, porque aquí menciona, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, y ahí describe el texto, ¿no? Entonces, el Padre santifica, el Hijo santifica, el Espíritu también santifica. Ahí están los versículos para poder nosotros verlos, estudiarlos un poco más. Y Dios santificó, también menciona Éxodo 29:44, Dios santificó a los sacerdotes y al pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, esto se menciona en la palabra ahí respecto a lo que estamos mencionando. Ok. Dios santifica días, lugares y objetos. Dios santifica días, lugares y objetos. Bueno, ¿a qué nos referimos aquí? Cuando uno ve el acto de la creación que el Señor realiza, hace ahí en Génesis capítulo 1, capítulo 2, el versículo exactamente dice de Génesis 2:3, dice, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Encontramos aquí que Dios santifica el día número 7. Lo santifica. Ahora, aquí vemos una cosa muy importante, porque si uno se traslada un poco más adelante al tiempo de la ley, cuando vemos ahí en los 10 mandamientos específicamente, y notamos ahí uno de esos mandamientos donde es el día de reposo, el mandamiento dice, 6 días trabajarás y acuérdate del día de reposo, dice el versículo, ¿no? Acuérdate del día de reposo. Entonces, mirándolo aquí el texto, dice, acuérdate el día de reposo para santificarlo, dice aquí el versículo, ¿no?
Entonces, trasladando lo que encontramos en Génesis 2:3 y mirando lo que dice también Éxodo 20, ahí hay un texto citado también en la diapositiva que es Éxodo 29:43. Dice el texto, y ahí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Bueno, aquí está hablando del lugar, pero tomando nuevamente lo que menciona Génesis 2:3, donde el Señor santifica el séptimo día, y después Dios toma ese séptimo día para con el pueblo de Israel como un día de reposo, donde le dice, no trabajarás. Entonces, implica esto lo serio que es para Dios y lo que debería ser para un judío el guardar el día de reposo. Porque era algo sagrado, santificado para Dios o por parte de Dios. Ahora, nosotros no estamos bajo aquello. Nosotros seguimos el principio de la iglesia, lo que la iglesia, lo que menciona ahí la Biblia en el libro de los Hechos, que los creyentes se reunieron el primer día de la semana. Pero no debemos perder nosotros el valor de lo que, sin importar el día, de lo que significa para Dios hacer un alto a lo nuestro y adorarle, servirle, honrarle, cantarle, y hacer aquello para Dios es tan importante y tan serio por parte de nosotros, sus hijos, los creyentes. Bueno, sucede, lo menciono porque sucede, no sé si en sus lugares, al parecer muchos de los que estamos aquí somos líderes maduros en la fe. En vuestros lugares no sé cómo sucede respecto a los creyentes en su compromiso de congregar, su compromiso con Dios y de servirle. Pero bueno, en los lugares donde, como yo estoy por acá en Paita, después de la pandemia, muchas personas o muchos creyentes como que han sido, ¿cómo le digo?, infectados, mal acostumbrados después de la pandemia con no querer congregar y dicen, bueno, en el Facebook hay muchos programas, servicios, cultos que ahí me puedo reunir, congregar, escuchar, cantar, y ya no hay necesidad de buscar la congregación o el pueblo de Dios que el Señor ha elegido para reunirnos y cantarle lo que es comúnmente en la congregación. Muchos creyentes que han reducido la importancia de lo que es adorar, reunirnos, congregarnos, hacer un alto a nuestras actividades para acercarnos como congregación en unanimidad al Señor. Y notemos esto, ¿no? El Señor santificó el día número 7 porque en él terminó su obra, habiendo terminado su obra, e hizo eso el Señor. Entonces, el principio no debe pasarse por alto, ¿no? Lo cual implica la demanda del Señor para su pueblo de honrarle, de adorarle, de servirle como congregación, como iglesia, en vuestras congregaciones, en vuestros templos, ¿no? Un poco más adelante, en la diapositiva número 8, hablemos Pastor, de los medios. Sí, adelante. una pregunta, ¿y por qué la iglesia adventista dice que, por ejemplo, ellos santifican el día sábado, guardan el día sábado?
Sí, Casi bueno. como que esa parte no la comprendo muy bien. Ya. Y en Ok. la Biblia, Ujú, yo uso también dice en la parte de abajo, dice dígase del día sábado, ujú, exacto. cuando hablan de los días de... Ujú. El ¿Me puedes asunto, explicar un poco? sí, el tema aquí es que, bueno, los adventistas tienen un patrón, tienen tienen su doctrina, tienen un patrón doctrinal definido, claro, establecido por sus líderes, y ellos se someten o se rigen a las cuestiones de la ley, se rigen, se someten a eso, ¿no? Ellos se consideran el moderno o el nuevo Israel. Entonces, casi un poco similar con lo que es los israelitas del nuevo pacto, y sometiéndose ellos solamente a la ley, van a terminar haciendo lo de la ley, ¿no? Porque ellos, como usted mencionaba, guardan el día de reposo, eh, hacen un montón de prácticas que Dios ordenó al pueblo de Israel, al pueblo de Israel específicamente, y ellos hacen prácticamente lo mismo, por lo menos en esto, ¿no? En esta cuestión. Y que ellos tienen un patrón, un patrón que ha sido dado por sus líderes, así se debe hacer, y así, así. Está definido, ¿no? Es más o menos como los testigos de Jehová también, tienen un patrón doctrinal y las sectas se caracterizan por solamente los seguidores de la secta se caracterizan solamente por someterse, por agachar la cabeza, someterse, obedecer a lo que sus líderes les dicen y no a examinar, escudriñar las escrituras, como es el principio de nosotros los bautistas, ¿no? Uno de nuestros principios es la libertad de conciencia, ¿no? La libertad de culto. Nosotros, tanto como los líderes, pastores, los grandes predicadores que pueden haber, también tenemos la presencia, la ayuda del Espíritu Santo para escudriñar las escrituras, y pueda que un predicador de los tremendos que hay hoy en día puede equivocarse, ¿no? Y nosotros no tenemos que agachar la cabeza, sino levantarla, ¿no? Y cuestionar o defender las Sagradas Escrituras. Una vez un predicador de una manera vulgar dijo, los cristianos no debemos ser como el burro, sino como la oveja, ¿no? El burro, el animalito, le pones carga, y te subes encima y nunca dice nada, ¿no? Nunca dice nada. Pero la oveja por lo menos bala. Entonces, las sectas se caracterizan por eso, ¿no? Siguen un patrón y su patrón es eso. Su patrón es eso. Al parecer, los adventistas tienen una profunda dedicación, un profundo, es decir, se encierran en las cuestiones de la ley. Los adventistas se sumergen en el libro de Levítico, por ejemplo, y terminan haciendo lo que Levítico dice, ¿no? Ofreciendo sacrificios, guardando el día de reposo, etcétera, y todo lo que implica la ley. Sin considerar los otros principios relacionados a ello alrededor de la Biblia que puedan haber, ¿no? Lo otro sin considerar los otros libros de la Biblia, sin considerar lo que menciona la Escritura en otras partes, sino que se sumergen solamente a eso, ¿no? Y terminan haciendo eso, ¿no? Terminan haciendo eso. No
interpretan o estudian las escrituras a nivel de toda la Biblia, sino a nivel de una cosa, de un libro, al nivel de la ley, ¿no? Y ellos están en ese aspecto, ¿no? En esa parte. Entonces, tienen su patrón, tienen su camino doctrinal, eso es lo que sus líderes tempranos han diseñado, entonces sus seguidores simplemente se someten. Simplemente se someten. Y por eso así actúan, ¿no? Por Ponen eso su ellos mirada, decidieron que el día de ujú, reposo es el día sábado, ¿no? claro, porque están bajo ese, están en ese camino, ¿no? Están en ese, en ese patrón, ¿no? Están Están en judaizados. ese patrón. Exacto. Ujú. Sí. Y Ok. igual sucede con los testigos de Jehová, ¿no? Igual sucede con los testigos de Jehová. E inclusive los testigos de Jehová son más tercos todavía. Uno les hace ver el error doctrinal que tienen, pero ellos más prefieren ser sumisos, leales a su grupo, a sus líderes, que a las escrituras, ¿no? A la palabra. Y así sucede también con los adventistas. No sé si ha tenido la oportunidad alguna vez interactuar con un adventista, y su conversar es eso, ¿no? Cuando ya se va a la profundidad, cuando ya se entra a tallar en el tema, a profundizarse en el tema, ¿no? Al parecer no hay diferencia. Los nuevos creyentes muchas veces caen en ese error, ¿no? Pero yo no veo nada diferente, dicen, ¿no? Cantan bonito, sus prédicas son bonitas. No sé si han visto un predicador, no recuerdo su apellido, Bullón por internet, ya. Muchos se han confundido creyendo que es un predicador bautista, especialmente los nuevos creyentes, ¿no? Pero es un predicador adventista. Pero al parecer no, pero al fondo está el problema, ¿no? Al fondo está el problema. Y como mencionaba, hermana, las sectas tienen un patrón, tienen un reglamento, tienen todos un uniforme, y tienen que hacerlo así porque así les enseñaron que debe hacer. Y el que cuestiona, lo señalan, ¿no? En cambio, los cristianos no tenemos eso, ¿no? Somos autónomos. Esa es la diferencia, ¿no? Y bueno, hasta una vez si no me equivoco, el Papa Juan Pablo II reconoció que la doctrina, o no recuerdo si fue un papa o fue un cardenal, reconoció uno de los tremendos ideales de los cristianos, especialmente los bautistas, es su buena interpretación de la Biblia. Su buena interpretación de la Biblia. Y eso es lo que no debemos nosotros dejar, ¿no? Interpretar un texto de la Biblia, un capítulo de la Biblia, un libro de la Biblia a nivel alrededor de toda la Biblia, a nivel de toda la Biblia, considerando los demás textos, libros, versículos de la Biblia, ¿no? No puede un versículo divorciarse de otro texto de la Biblia. Y ese es el problema de las sectas. Por ejemplo, el pentecostalismo, ¿no? El pentecostalismo centra su práctica doctrinal, su doctrina y su práctica en el libro de los Hechos. Al parecer, ¿no? Al parecer.
Ese es su punto fuerte, los hechos de los apóstoles. Entonces, en los hechos hay lenguas, milagros, sanidades y un montón de cosas. Entonces, al parecer ellos se centran mucho, profundamente ahí, ¿no? Y no es que está mal, sino que no consideran lo que hay alrededor de Hechos de Primera a los Corintios, lo que puede uno encontrar en otros textos de la Biblia. Eso no hacen ellos, ¿no? Eso no hacen ellos. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema respecto a esto. No sé si en algo se Sí, está bien. Muchas gracias. pudo. Uh-huh. Número 2, el proceso de la santificación. En el número 2 ahí, el proceso de la santificación. Vemos que es por elección divina. Primera de Pedro 1:2 nos menciona eso. Es por llamamiento divino. Es por medio de la unión con Cristo. Es por la palabra de Dios. ¿Pueden mirar conmigo Primera de Pedro 1:2? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Ahí, por favor. Primera de Pedro 1:2. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Encontramos ahí la palabra elección, elegidos. Hermanos, bueno, esto es una cuestión de mucho debate, de varias posiciones respecto a esto. La doctrina de la Pero elección. sí, la doctrina de la elección. Pero no podemos nosotros suprimir lo que menciona este versículo y lo que significa. Lo que ha hecho Dios, lo que dice el texto que Dios ha hecho. Y lo que Dios ha hecho, según el versículo, es una elección, dice, ¿no? Elegidos según la presciencia, según el conocimiento, según su conocimiento, según su infinito, eterno, pasado, presente, futuro conocimiento que tiene el Señor, hizo lo que dice aquí el texto, ¿no? Una elección. Bueno, cualquier cosa que a veces no podamos entender en la profundidad de los términos que a veces encontramos en la Biblia, se lo preguntaremos allá al Señor o al apóstol Pedro allá un ratito cuando estemos en el cielo. Apóstol Pedro, ¿qué quiso decir usted con estas palabras, no? El apóstol Pablo, ¿no? Pero hermanos, aquí habla de una elección, de una elección divina. Romanos 8:29 nos habla de un llamamiento divino. Nos habla de un llamamiento. Dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los justificó, a estos también glorificó. Y aquí nos encontramos con el término, los que llamó. Entonces, el Señor nos ha llamado. Nos ha llamado. En su gracia, en su misericordia.
como nos ha llamado a los líderes y pastores al servicio de su obra, aquí menciona de un llamamiento divino, de un llamamiento del Señor, y aquí no está hablando para llamamiento para un ministerio, sino llamamiento para Él, un llamamiento divino, un llamamiento relacionado con el día de nuestra salvación. Bueno, como mencionaba, hermanos, esto es ahora y siempre creo que ha sido cuestión de debate, de posiciones, de discrepancias, también de peleas, de divisiones, todo esto, ¿no? Pero Como como nuestros menciona, hermanos los bautistas reformados, ¿no? Ellos creen ajá, en la doctrina de la predestinación. Y también es un sí, debate con nosotros los bautistas, exacto, ¿no? exacto. Ujú. Sí, bueno, en cuanto a nosotros, tenemos mayormente marcado esto, ¿no? Con lo llamado ahora el calvinismo y todo eso, ¿no? Que seguramente usted ha escuchado en nuestra zona, hubo eso y hubieron algunas divisiones, ahora ahí sucede eso, está marcado, pero bueno, yo creo que no debemos pelearnos, eh, no debemos discutirnos, respetarnos. eh, y nosotros, hermanos, concluimos respecto a esto, que es Dios el que otorga su salvación a todo aquel que en Él cree, a todo aquel que cree y se arrepiente. Creemos que Dios puede salvar a cualquier persona que se arrepiente y no creemos en una limitación por parte de Dios en cuanto a su obra salvadora, como se escucha por otros lados, ¿no? Algo como una limitación, ¿no? Respecto a la salvación. Estoy queriendo decir que muchos creen que la salvación no puede abarcar, no puede llegar a todos. Dios, de una manera así arbitraria, ha seleccionado un grupo de gente, los que serán salvos y los restos no, ¿no? Esa es una cosa que se ha escuchado muchas veces, ¿no? Pero yo se lo ilustro de la siguiente manera para continuar. Vamos a suponer que en una piscina hay 20 personas que se están ahogando, 20 personas que se están ahogando, clamando por ayuda, suplicando porque se están ahogando. Y el dueño de la piscina escucha el clamor. Escena número 1. Lanza solamente 10 salvavidas a los 20 que se están ahogando. Escena número 2. Lanza 20 salvavidas a los 20 que se están ahogando. ¿Cuál será la mejor? ¿O cuál será lo mejor aquí? O lo más bíblico, lo más acertado, ¿no? a la escritura, ¿no? Y concluyo diciendo que lo más acertado, lo más cercano a la escritura es que la segunda escena
que consistía en que el dueño de la piscina arrojó 20 salvavidas, uno para cada persona de los 20 que se estaba ahogando. Es decir, a todos se les dio la opción, la oportunidad. A todos se les auxilió. Y no solamente a un grupo, ¿no? Yo creo que así es el corazón de Dios. Yo creo que así es el corazón de Dios. La Biblia dice que es su plan que todos se salven y todos procedan al arrepentimiento. Pero en un conocimiento infinito de Dios, Dios también sabe quiénes se van a salvar de toda su humanidad, de toda la humanidad creada hasta aquí, o hasta aquel día, ¿no? Dios sabe perfectamente. Dios lo sabe. Y como una situación especial, nosotros somos como hijos suyos, salvados por su gracia. El Señor nos llama elegidos. Ese acto o ese doblegar, esa respuesta al Señor cuando fuimos llamados, cuando atendimos ese llamado, el Señor, vemos aquí en Primera de Pedro, menciona la palabra elección. Una escena, una situación muy especial, ¿no? Somos elegidos. Elegidos. Ok. Por medio de la unión con Cristo, en cuanto al proceso de santificación, nuestra unión con Cristo, menciona ahí 1 Corintios 1:2 y el verso 30 también ya lo leímos. Ahí en 1 Corintios 1:30, volvemos a leer ese texto y dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Entonces, por él estáis vosotros en Cristo y por él hemos sido hechos santificación, dice el texto, ¿no? Santos. Y también encontramos en la Biblia cuando el Señor Jesús oraba, decía: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, por la palabra de Dios, por la obra de Cristo mediante la palabra de Dios, nuestra vida también enrumba en un caminar de santificación. Dios desea que el creyente viva santamente, ¿verdad? Santamente. Primera de Pedro 1:15 y 16 nos habla de eso. Y vemos ahí, hermanos, que la vida santa exige limpieza, exige separación, exige una determinación de cada creyente. Y lo demanda el Señor ahí, dice: así como Él es santo, sed también santos vosotros en toda vuestra manera de vivir. Cuando escribe el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, voy a pedir a otro hermano que nos pueda leer, o hermana que nos ayude leyendo 2 Timoteo 2:21, ¿sí? 2 Timoteo capítulo 2, versículo 21. 2:21, ¿ok? Segunda Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ajá, gracias, hermana. Entonces, la vida de santidad exige eso: limpieza, separación de todo lo que es acto de pecado o situación pecaminosa.
Por otro lado, Dios demanda que su pueblo salga de en medio del mundo y se aparte de él. ¿Sí? 2 Corintios 6, 17 nos dice, 2 Corintios capítulo 6, versículo 17, por lo cual, dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Verso 1 del capítulo 7 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Más adelante, Dios desea que la vida de santificación se perfeccione diariamente. El texto que leímos. Note esa parte que dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y en una manera sencilla, en una traducción sencilla de este versículo, puede decirse, mientras caminéis, mientras andéis, o en vuestra manera de vivir diaria, debéis perfeccionarte en la santidad. Número 4, la santificación posicional, es un hecho absolutamente consumado. Explicando un poco más lo que ya se mencionó hacia adelante en cuanto a la santificación, los tres aspectos: posicional, práctica, que es la progresiva, y la santificación final. En cuanto a la santificación posicional, es un hecho absolutamente consumado. La enseñanza bíblica, ya hemos visto el texto de 1 Corintios 1:30, lo que nos dice. Ahora, hermanos, los creyentes han sido redimidos y purificados con la sangre de Cristo. Con la sangre, el apóstol Pedro, cuando escribe ahí en su carta, menciona y dice algo tan maravilloso, y dice el apóstol, ¿no? Sabiendo, dice, que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hemos sido redimidos y purificados con la sangre de Cristo. El cristiano llega a ser justo por posición en Cristo, por posición en Cristo Jesús. El texto ahí que ya lo habíamos leído. De ahí surge eso, de 1 Corintios 1:30. Este estado de separación para Dios no puede ser revocado, ¿verdad? No puede ser revocado. No. Miremos Juan capítulo 10, 27 al 30, son versículos conocidos también. Dice el versículo 27 hacia adelante de Juan capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, no puede haber revocación, no puede haber en este aspecto. Tal estado es una manifestación de la gracia fuera de todo mérito humano. Fuera de todo mérito humano. El creyente es aceptado en Cristo el amado fuera de todo mérito humano, ¿verdad? Cosa que nosotros sabemos y creemos perfectamente. La santificación posicional es tan completa que tanto el más carnal como el más espiritual de los creyentes son santos para Dios.
Aunque para los cristianos o los creyentes bautistas extremistas o legalistas puede sonar un poco, digamos, injusto, ¿no? Injusto. De que tanto un creyente carnal como un creyente espiritual sean santos para Dios. Pero en una cuestión de posición, el Señor nos dice que somos santos. Se lo dijo más de una vez a los corintios. Lo dice la palabra de Dios por muchos lados. El apóstol Pablo repitió, mencionó este término en todas sus cartas, hablando, mencionando, resaltando esa posición que el creyente tiene en Cristo, ¿no? Lejos de estar en ese proceso de madurez, donde aún es carnal, o como el que es bastante espiritual o muy espiritual, ambos son santos. Ambos son santos. La santificación experimental o práctica es una demanda para el cristiano que corresponde con la nueva posición en Cristo. Es una demanda, no es una opción, es una demanda del Señor para nosotros. Está directamente vinculada al grado de rendición del creyente a Dios. Hermanos, cuanto más nosotros nos rendimos a Cristo en renuncia, en separación de lo que es común, inmundo, pecaminoso, entonces nuestro rostro, nuestra vida, nuestro ser y la totalidad de nuestro ser, como dijo el apóstol Pablo, alma, cuerpo y espíritu, manifestarán un grado mayor de santidad. La vida de santificación exige una separación del pecado. Mencionamos ya eso al inicio. Ahí están los versículos. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 3 al 4. Encontramos ahí. Le doy una pequeña lecturita al versículo y dice así. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, la vida de santificación exige una separación del pecado. Como mencionábamos la otra vez, hay que pagar el precio, ¿no? Por una vida que honre al Señor, una vida diferente, una vida no tradicional, religiosa, no, una vida cristiana, una vida que quiera mostrar el carácter de Cristo. El precio es eso, ¿no? Separación. La vida de santificación exige un ver a Cristo cada día en lectura de la palabra y oración personal. Nosotros sabemos eso, fueron nuestras primeras enseñanzas en el discipulado cuando nos convertimos a Cristo. Se nos habló mucho, se nos sembró mucho ese hábito de lectura y oración en nuestra vida cotidiana, porque es la clave para el enrumbar de una vida cristiana hacia la santidad. Son cosas muy claves, son cosas que alimentan la vida del cristiano para un desear espiritual de santificación en nuestra vida cotidiana. La expresión de la vida santa comprende toda actividad del creyente. En toda actividad que nosotros hagamos, una de las cosas que no debemos olvidar después
de que todo ministerio en el que nosotros sirvamos debe uno tener en claro que el propósito de glorificar a Dios y ganar personas para Cristo, y aparte de eso, que toda nuestra obra o servicio para Dios, toda actividad que hagamos nosotros para Dios especialmente, debe ser hecho con temor, debe ser hecho en santidad, en una vida de santidad, porque eso es que de eso es cuando Dios se honra, ¿no? Cuando Dios se agrada. Ven ustedes la obra o la ofrenda de Caín y Abel. Vemos a Dios agradándose de la ofrenda de Abel porque le agradó su corazón. Y no le agradó la ofrenda de Caín porque no le agradó su corazón. Entonces, todo acto, todo ministerio, todo servicio que nosotros hagamos para Dios, nuestro corazón no debe estar lejos de una vida de santidad. Hermanos, tenemos pocos minutos. ¿Qué debemos considerar para vivir una vida de santidad y pureza? ¿Qué hay que tomar en cuenta para tener victoria frente a las constantes luchas que tenemos nosotros como creyentes, líderes, pastores, siervos, predicadores, que no estamos excluidos, no estamos sacados del plan de Satanás para derribarnos, sino que estamos en la primera lista del diablo para destruirnos? Quiero mencionarles algunas cosas sencillamente y rápidamente. Hermanos, tenemos que considerar y no olvidar lo siguiente: como seres humanos falibles, débiles, pecadores, con una naturaleza carnal que está ahí luchando en nosotros, queriendo que nosotros hagamos lo que nuestras pasiones, deseos pecaminosos y la obra del Espíritu Santo también. Tenemos que considerar y no olvidar lo siguiente. En primer lugar, hay en nosotros una influencia poderosa, o hay una influencia poderosa, y es la influencia destructiva de este sistema mundano, ¿no? Lo cual no debemos menospreciar. El apóstol Pedro menciona ahí en primera de Pedro 1:14, lo dice para recordar: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, ¿no? Entonces, hay una influencia poderosa, una influencia poderosa. Si uno se abre y no pone límites a la influencia de este mundo, cuando hablo de influencia me estoy refiriendo a la influencia de este sistema pecaminoso. Bueno, a música, imágenes, televisor, internet y tantos medios de presión que ahora tenemos los cristianos, no solamente los jóvenes o los niños, sino los adultos, y todo lo que entra por medio de la ejercitación o de el ejercitar nuestros sentidos. Debemos nosotros poner límites a todo eso. Y cuando no lo hacemos, ocurren cosas como las que vemos ahí. Insensibilidad. Insensibilidad. Es decir, nos volvemos relativistas. El relativismo consiste en que, bueno, ya no es tanto pecado lo que la Biblia llama pecado, ¿no? Ya no es tan malo, ya no es tan pecaminoso, ¿no? Cuando nuestra vida se insensibiliza, ya no vemos el pecado como Dios lo ve. Número 2, hay insensibilidad a las cosas y a los propósitos de Dios. Insensibilidad a las cosas, a los propósitos, a los proyectos de Dios. En segundo lugar, no debemos olvidar que hay una debilidad nuestra, ¿no? Hermanos, no debemos ignorar nuestra debilidad a lo superficial y pecaminoso, ¿no? Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. No podemos darnos el lujo de permitirnos licencias ante lo que Dios ha dicho que es peligroso y destructible. El reto es no proveer para los deseos de la carne. En realidad, el apóstol dice aquí, hermanos, poned freno
o quitar aquello que produce un continuo estímulo para la caída. Un continuo estímulo para la caída. ¿Y de qué cosa debemos abstenernos? ¿De qué cosa debemos abstenernos, no? Bueno, ahí hay algunas cosas. Tenemos que trabajar con la carne. Esa es la debilidad que todos tenemos. A esta ardiente debilidad carnal que tenemos, hay que hacer lo siguiente. Hay que considerar y hacer lo siguiente. Hay que tener control espiritual, hay que tener abstención, hay que no proveer para la carne, para sus deseos. No hay que darse licencias, no hay que darse permiso, licencias, eso. Y bueno, en tercer lugar, no debemos olvidar, no debemos pasar por alto que hay un poder suficiente. Ese es el poder de la sangre de Cristo, que es suficiente para darnos redención y libertad. El apóstol Pedro dijo, sabiendo, en primera de Pedro 1:18, si quiere poner ahí el texto, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. El poder de la sangre de Cristo es suficiente para ayudarnos, para rescatarnos, para apartarnos a una vida de santidad, a una vida de pureza, a una vida de integridad. Y eso es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros. Hermanos, y finalmente, la santificación final será una total conformación, un total conformarse a Jesucristo, cumpliendo el propósito divino. El creyente será como Él es, hablando de la santificación final. Mientras tanto, el proceso está en marcha. Ahora, el proceso está en marcha. Estamos en camino, estamos en ese rumbo, en esa senda, hacia una santificación final. Estamos en ese proceso, en ese camino. La santificación posicional es obra del Espíritu, no es obra nuestra. No es producto de 10, 15 o 20 años de creyente, sino es obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu santifica al creyente para Dios, ¿sí? Uno ve en Romanos 15:16, donde uno puede ver ahí en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, al principio de la vida, de la era cristiana, de la era eclesiástica, el evangelio se predicaba a judíos. Y Dios mueve sus proyectos, Dios mueve su mano de tal manera que el evangelio es predicado a gentiles. Y Pedro, cuando se encuentra con Cornelio y viene a hablarle del Señor, Pedro dice que se maravilla de que también el evangelio sea predicado a los gentiles. Entonces, el apóstol Pablo dice a los romanos, los gentiles son ofrenda agradable a Dios por la obra santificadora del Espíritu Santo. También ellos. La santificación experimental requiere la ayuda del Espíritu. Es imposible una victoria sobre los enemigos del cristiano sin la ayuda poderosa del Espíritu Santo. Es imposible victoria. Es imposible tener triunfo, tener éxito espiritual sin la ayuda poderosa del Espíritu Santo. Por eso el apóstol dijo ahí en Gálatas capítulo 5, verso 16, dijo el apóstol, andad en el Espíritu y no satisfagáis
andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El poder capacitador, que es el poder del Espíritu Santo, mora en el creyente y por eso es posible. La vida de santificación consiste en manifestar un carácter divino que solo es posible para quien está sometido al Espíritu Santo. Ojo, la vida de santificación consiste en manifestar un carácter divino, el carácter de Cristo, que solo es posible para quien está sometido al Espíritu Santo. Y aquí nos estamos refiriendo nada más y nada menos a los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera. Finalmente, la santificación final será posible por la acción del Espíritu también. Quien resucitó a Cristo de entre los muertos actuará en el mismo sentido por la resurrección y glorificación del cristiano. El Espíritu Santo es residente, huésped en el creyente, mora en el creyente, vive en el creyente. Y por eso es posible su obra en nosotros. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Hermanos, que Dios les bendiga. No sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes. Pastor, una pregunta. Buenas noches con todos. Hermano, ¿cómo está? Buenas noches. El gusto de saludarle, Pastor Rolando. Hermano Fernando, hermano Jaime, hermano Jaime. Una consulta. A veces se cuestiona un poco cuando se habla de, ya que mencionó a Corintios, por ahí los hermanos de Corintios, si ellos se consideraron santos, o siendo que también se sabe que fue una iglesia muy carnal, se dice, ¿no? Entonces, algunos hablan de si una iglesia es santa, o se puede hablar de cristianos carnales y cristianos no carnales, siendo que ya cuando uno es cristiano se entiende que está en una lucha contra la carne, ¿no? Si uno, o si uno es carnal, en todo caso ya no es cristiano, dicen algunos, ¿no? Y la iglesia de Corintios, que aún siendo carnales, Pablo los llamó también hermanos, santificados, Sí. ¿no? En la iglesia, ¿no? Bueno, de mencionar la Biblia, el tipo de creyente carnal lo menciona, ¿no? Pablo lo menciona. Entonces, así como hay creyentes carnal, también lo hay espiritual. Entonces, en posición, tanto el espiritual como el carnal es santo, ¿no? Es declarado santo, ¿no? Pero mire, luego viene, según lo que hemos estudiado y lo que vemos en la Biblia, el deseo, el plan, el proyecto de Dios para el cristiano de un caminar de santidad. Y lo digo, y menciono lo siguiente para esto. Mire, Dios nunca tiene hijos que todo el tiempo anden en desobediencia, en carnalidad, en pecado, amando el pecado, en carnalidad. Dios nunca tiene esa clase de hijos. Nunca tiene esa clase de hijos. Si al iniciar de la vida cristiana hay creyentes, bueno, el creyente cuando viene a Cristo, la Biblia dice que es una criatura, ¿no? Es como un bebé, es como un recién nacido, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que deben pasar en ese creyente para su madurez. Mientras no madure es un carnal. Es un carnal.
Algunos teólogos no creen en esto, no creen que hay cristiano carnal y cristiano espiritual, ¿no? Eres espiritual y punto, ¿no? Y si eres carnal, eres incrédulo, ¿no? Bueno, hay esas posiciones, ¿no? Pero yo creo que cuando un hombre que viene a Cristo, a veces con una vida rota, al convertirse a Cristo, tiene que restaurar muchas cosas en su vida, ¿no? Que reparar muchas cosas en su vida. Y mientras la va reparando es un carnal, ¿no? Porque está todavía su vida cediendo a las cosas de la carne. A medida que Dios va trabajando en su vida, a través de su espíritu, como hijo de Dios, si es hijo de Dios, su vida se irá transformando. Por lo tanto, Dios nunca tendrá y tiene hijos que todo el tiempo anden así, en pecado, desobediencia y descarriados, alejados, carnales, sin crecimiento, sin madurez, y todo el tiempo así. Creo así, ¿no? Si se diera ese caso, entonces no serían hijos de Dios. En todo caso, que siempre ande pecando, quizás se note pues que hay una desconexión total de Dios, de repente pudiera estar engañado, ¿no? O pueda que no. Puede ser, ¿no? Pueda que no, sí. A veces nos hemos confiado en el día que levantamos la mano cuando nos dijeron que nos convirtamos a Cristo, ¿no? O sea, alguien quiere recibir a Cristo, levante su mano, y a veces nos hemos confiado cuando levantamos la mano, ¿no? Nos hemos confiado en eso. Y a veces la gente levanta la mano no necesariamente porque se dio cuenta que es un pecador y está direccionado al infierno y quiere salvarse. Una vez había un predicador que nadie levantaba la mano, levante la mano si alguien quiere recibir a Cristo, ¿no? Alguien quiere recibir a Cristo. Ahí rogando el predicador, rogando un buen rato, ¿no? Alguien quiere levantar su mano para recibir a Cristo. Y al final una señora levanta su mano, ¿no? Cuando terminó la oración, el predicador manda a esta señora que levantó su mano a un salón ahí en las inmediaciones del templo para que su esposa le oriente, ¿no? Le encamine en su decisión. Y la hermana le pregunta, ¿no? Señora, ¿por qué levantó su mano? Le dice, ¿no? Le hace esa pregunta, ¿por qué levantó su mano? Ella quería escuchar alguna decisión que haya tomado, ¿no? Ella dijo, bueno, es que el Señor, pobrecito, que estaba ahí rogando, ¿quién quiere levantar su mano? Y para hacerlo sentir bien, yo levanté mi mano, dijo, ¿no? Y no había levantado su mano por una decisión, por una necesidad de Cristo en su vida, ¿no? Entonces, puede suceder eso, ¿no? Puede suceder. Fue por compasión al predicador, en todo caso. Por compasión al predicador. Sí. Pastor, pero yo también entiendo en algunas prédicas que he escuchado que a los cristianos que usted dice, ¿no? Carnales, también son cristianos que pueden ser débiles, ¿no? Así como el apóstol Pablo que habla, ¿no? Del pecado que mora en nosotros, ¿no? Ajá, claro. Entonces, Sí. Y nos exhorta que los cristianos que son fuertes ayuden a los débiles. Ajá, sí. Sí, y soportar sus flaquezas, dice también, ¿no? Claro, porque todos somos pecadores, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, miserable Exacto. de mí, ¿quién podrá salvar este cuerpo de muerte? Sí. ¿No? Sí. Bueno, y para eso Dios... Más que cristianos carnales débiles, pero por eso estamos corriendo la santidad progresiva. Ajá, exacto, ¿no? Para eso Dios ha puesto en la iglesia, ha dado a los creyentes dones, ¿no? Dice la Escritura,
para perfeccionar a los santos. Entonces, la iglesia que tiene ministerio según dones es una iglesia que va a hacer ese trabajo de perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los débiles, perfeccionar a los carnales, perfeccionar a todos. Claro, porque todos no crecemos de la misma manera. Exacto, ¿no? sí, sí. Ujú. Así es.